Bien, continuamos aquí en Diálogo Urgente y estamos con la presencia. Interesante entrevista que tendremos ahora con don Luis Carvajal, ambientalista de la República Dominicana y un conocedor de todo lo que es el medio ambiente. Con él vamos a hablar de los temas del momento. Don Luis, bienvenido una vez más a Diálogo Urgente. Gracias por la invitación. Bien. Bueno, don Luis, hay muchos temas en el tapete, como decimos, pero las cuevas del Pomier, que es donde pues se militarizó hace poco incluso a través de un decreto o una instrucción que diera el presidente de la República. ¿Cuál es la situación ahora mismo, en estos momentos, con las cuevas del Pomier? Fíjate, la decisión del Ministerio de Medio Ambiente, que es quien emite una resolución que anuncia el presidente, no hay una decisión presidencial, él anuncia que se estaba tomando la decisión y que se había ordenado, que el ministerio había ordenado el día anterior al discurso, la ocupación militar del sitio, sí. Tema que todo el país saludó, nosotros celebramos, correcto, porque es un reclamo de casi 40 años pidiendo sacar a una minería impertinente que siempre estuvo en violación de la ley, porque las cuevas siempre han estado prohibidas. Y el área protegida, ratificada por el decreto 233 del 96, había sido creada ya antes del año 67. Por lo tanto, cualquier minería que se estableciera en la zona estaba en franca violación a las leyes vigentes, ratificadas por la 64-2000 y luego por la 202-04. Pero esta decisión se ha encontrado con dos anuncios curiosos. Por un lado, algunas de las empresas locales dicen que a ellas no les toca, porque ellas están ubicadas fuera. Eso específicamente lo ha planteado Docalsa, y peor aún, han planteado que necesitan ser casi compensadas por ser desplazadas de un sitio donde la ley les obliga a asumir a su propio costo toda la restauración de los daños que hay allí, incluso los daños civiles que hayan podido crear, o sea, los reclamos de otro tipo sobre el interés de los residentes en la zona. Las cuevas del Pomier, desde luego, lo que vaya a ocurrir allí va a depender de 4 factores. Uno, primero, hasta dónde hay realmente una voluntad política de resolver el problema, y voluntad política implica continuidad, recursos, sometimiento a la justicia. 2, hasta dónde la comunidad y los sectores interesados en su conservación estarán atentos. 3, el gobierno creó una comisión sumamente importante para poder proponer las medidas de remediación, que tiene que estudiar la zona, evaluar cuál es la magnitud real de los daños, cuáles son las estrategias para proteger. Por ejemplo, hay sitios en que se han roto las conexiones. ¿Con los comisionados? No, que se han roto las conexiones internas al interior de las cuevas. Okay. Nosotros tenemos que además un petroglifo que se haya destruido, una cueva con arte rupestre de cualquier tipo, sí, claro, no es restaurable. Hay pérdidas que son definitivas, pero hay aspectos que tienen que abordarse, como el impacto sobre las aguas. No nos olvidemos que el agua de San Cristóbal proviene de allí. Sí. Hay que estudiar cómo ha variado la dinámica de población de las poblaciones de murciélagos y otros troglobios, otros animales que viven, correcto, en la cueva, por su enorme importancia en la estabilidad ambiental de la isla. ¿Usted teme que haya daños irreversibles? No, hay daños irreversibles. No es ni siquiera un temor. Hay que ver ahora cuál es la magnitud y cuáles de los daños que no son irreversibles pueden ser realmente recuperables a partir de cuál estrategia. Lo que sí está claro es que será muy costoso, por ejemplo, cierta restauración. Y la ley 6400 establece que quien causa ese tipo de daño está obligado a su restauración. Por lo tanto, el gobierno tiene que generar una presión sobre las mineras para acopiar los recursos para recuperar el área. ¿Cuántas son las mineras que están en ese entorno? Mira, 2 grandes mineras, GATS y Docalsa, después lo que se llama una asociación de mineros, que por lo general procesan para venderle a estas compañías que de alguna manera son una extensión de las grandes.
Y es otro elemento. Hay gente que te está planteando, no, vamos a sacar a las grandes, pero hay que buscar, no. Hay que extrañar la minería de la zona, y extrañar la minería de la zona implica que se vayan todos, como dice a la gente siempre que usa la palabra, como la monja, para caer en un cliché que se utiliza mucho ahora. ¿Cuál es la gran lección porque lo importante de la lección del Pomier es lo siguiente: tenemos una violación a la ley que de manera continua todos los gobiernos que han pasado la han permitido, la han tolerado, la han protegido, e incluso apareció alguna gente como Esteves, un ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteves, que tuvimos, que casi salió a defender normalmente estos sectores. Los demás siempre han tenido por lo menos cierta cuidado, cierta... guardaban la forma. Guardaban la forma, pero en realidad no tocaban este sector. ¿Esa es la ley de 1971? No, la ley de 1971 es la ley minera. La minera. Ahí, sí, claro, la ley 146 es la ley minera, igual que es del 1971, pero modificada la ley de corteza terrestre. Okay. Pero la ley minera prohíbe, oye, esa ley, que es una ley colonialista y atrasada, aún así, prohíbe hacer minería donde tú puedas afectar las aguas. Y está claro, porque es un episodio que ha vivido San Cristóbal de manera reiterada, que cada vez que se generaban ciertos eventos allá y venía un aguacero, había que cerrar la toma, que es el acueducto, con una pérdida enorme de recursos para toda la población. Don Luis, esa ley, bueno, estamos hablando de más de 50 años. No, esa ley, entonces, esa ley tiene que ser reformada, revisada, a eso voy, obligatoriamente. A eso voy, una ley de más de 50 años y que ahora mismo se está hablando tanto de explotación minera en el país y que ha crecido precisamente el sector minero. ¿Por qué no se reforma una ley tan vieja? Mira, el último proyecto, el último intento de reforma fue la propuesta que hizo Antonio Isa Conde, siendo ministro de Energía y Minas, y en el que se involucraron muchos sectores. La Academia de Ciencias se involucró y la Comisión Ambiental en el proceso, pero ese proceso se frenó. ¿Por qué? Porque el sector minero tiene un lobby importante, interesante, que ha llevado a que, por ejemplo, se pudieran aprobar decisiones sin leerla, como el famoso contrato estafa de Barrigol. Sí. Para el sector ambiental del país, aquí no debe haber una sola nueva proyecto minero importante hasta que no se reforme esa ley. Hay que alejarse de los contratos especiales, hay que garantizar una forma de participación distinta del Estado, hay que reconocer los derechos de las comunidades. Fíjate lo siguiente, uno de los elementos de los que más hablan los empresarios de todo tipo, sobre todo los empresarios mineros, porque fue el gran argumento cuando discutíamos Loma Miranda, es la seguridad jurídica. Muy bien, la pregunta es, ¿qué seguridad jurídica tiene una persona que por vivir en un sitio donde se descubre que hay un recurso, por ley, a la sola solicitud de la compañía minera, tiene que declararse de utilidad pública y serle transferido a la mina? Eso dice la ley de minería. O sea, la ley de minería le quita seguridad jurídica a los pobladores locales para trasladársela a la empresa, que sin embargo siempre establecen en contratos especiales que en caso de que se genere cualquier conflicto, vamos a irlo a discutir en un tribunal donde no tenemos control y donde estamos entregando parte de nuestra soberanía. Fíjate que cuando el presidente Danilo Medina vetó la ley aprobada por el Congreso que declaraba a Loma Miranda Parque Nacional, establecía, y ahí fue que el país descubrió que habíamos firmado un convenio con la Confederación Dominico-Suiza que nos obligaba a reconocer todos los beneficios que esperaba una minera si tú, por alguna razón, anulaba una concesión y le quitaba al país el derecho soberano de ordenar territorio, porque un área protegida, un derecho de ordenar territorio en función de prioridades nacionales para cederle al sector minero. Cuando tú tienes una relación de este tipo, tú te das cuenta que estamos obligados a transformar el sector y que hay que mirarlo desde otra forma. Claro, don Luis, cuando hay la aprobación de una ley en el Congreso de la República, ya es bien conocido que una ley que se modifique o viene del Poder Ejecutivo o viene de la Embajada, es decir, de los Estados Unidos. Dicen muchos.
El tranque de esta ley, de la modificación a esta ley, ¿de dónde proviene el tranque? No, mira, el tranque proviene primero del hecho de que en República Dominicana, por mucho que ustedes hablen de partido y de decir, ok, vean a la gente hablar, no hay un sistema de partido que tenga una visión de país y por lo tanto no establece políticas claras para intervenir en los organismos de decisiones como el Congreso. Y eso hace que los intereses se sobrepongan sobre una institucionalidad extremadamente débil. Óyeme, yo no sé qué haría un partido en cualquier país del mundo si sus senadores y sus diputados dicen, no, mira, yo aprobé esto que me dice a mí que quien tiene que asumir la presa de cola y todo el manejo post-cierre de la compañía Barrigol es el Estado Dominicano, cuando en todas partes del mundo es al revés. Cuando alguien te dice, mira, yo te apruebo un contrato que no te da ningún beneficio, o para utilizar, es más una metáfora porque era un poco distinto, el 97-3, o sea, para tener un contrato profundamente desigual contra el país, tú dices, no lo leyó, yo no lo leí. O sea, en ninguna parte del mundo pasa eso, pero no pasa, te voy a decir 3 leyes que de repente uno ve, mira, cuando se aprobó la ley de residuos sólidos, en el momento en que entra ya en la fase final para su aprobación, todo el mundo estaba de acuerdo, salió de ahí, porque intereses marcados deformaron algunos artículos. Pero eso ocurrió con la distinción de dominio. Pero eso ocurrió con la ley de bioseguridad y peor que todo, la ley de ordenamiento territorial, que muchos sectores decíamos cada vez, me invitaban a un programa y era un mantra, cuando tengamos la ley de ordenamiento ese problema se resuelve. Al final la ley de ordenamiento, que resolvió una serie de problemas fundamentales, creó otro mucho más grave y terminó siendo una ley que sirvió, por ejemplo, al pulminero, porque obliga a los municipios a declarar como territorio minero, con todas las consecuencias que eso implica, donde haya concesiones de exploración y de explotación. Y lo único que yo lo invito a que revisen el mapa de concesiones y descubrirán como de repente, ahora, vastísimos territorios del país, fundamentales en la producción de agua, fundamentales por el tipo de economía agrícola, pecuaria que soportan, o por el potencial turístico, o por la posibilidad de un abordaje más integral, son territorios mineros con las limitaciones que eso impone. Y eso esa deformación que se metió, no es la única, salió a última hora. Por lo tanto, el Congreso ha sido tradicionalmente un espacio donde los intereses aprovechan la debilidad de los partidos y la forma en que llegan los políticos para pasar cosas. Y cuando aparece alguna voz que puede ser más testimonial que otra cosa, casi siempre 1, 2, 3, alguien que le salió un prurito de adentro y defendió, pero tú nunca va a ocurrir que en los decenas, son 180, ¿verdad? 192 legisladores que tú tienes, tú podrás, si tú logras 10 que tengan la cabeza bien puesta, es mucho, entonces eso es realmente un problema. Por lo tanto, la modificación de estas leyes tiene que ser un asunto ciudadano, de una ciudadanía activa, enterada y movilizada. Y qué bueno que tocas el Congreso, porque creo que tenemos que empezar a ponerle atención a otra ley muy vital para el país, que en los próximos días va a volver al Congreso. ¿Cuál? La ley de agua. Porque la ley de agua toca... ¿De 98 está esa ahí, no? Mira, cuando discutíamos la ley... Sí, 98. Te decía, cuando discutíamos la ley de medio ambiente, se discutía la ley de agua y la ley de ordenamiento territorial. Y de hecho, a ambas leyes, la ley de medio ambiente le dio un plazo, a una de 2 y a otra de 3 años. Seguimos sin esa, sin esa, se aprobó la de ordenamiento con las deformaciones, pero la ley de agua no se ha aprobado porque aquí vienen 3 factores que afectan. El primero, probablemente resulte curioso para mucha gente, es el interés de las diversas instituciones por manejar los grandes recursos que tienen que ver con el agua. Y tú ves que el INDRI se peleaba que si era agricultura, que si se creaba una autoridad nacional, luego que si es medio ambiente, que si es tal y tal. Y en ese pleito de quién maneja los recursos ha habido un boicot desde el propio Poder Ejecutivo. O sea, pues todas son instancias del Poder Ejecutivo. ¿Cuál debería de ser? ¿Cuál debería de ser? Mira, la propuesta de ley que tiene mayor nivel de consenso te habla de la creación de una autoridad nacional de agua, porque una cuestión es regir el recurso, el agua, que tiene que entrar en un ciclo, y lo otro es
regir el proceso de gestión administrativa del agua que se va a servir a la población. Porque está claro que tú tienes que hacer infraestructura para acueductos. ¿Eso implicaría entonces la creación de un instituto nuevo? ¿O el Ministerio del Agua? ¿O el Instituto del Agua? No se trata de crear un nuevo ministerio, sino de crear una estrategia de gobernanza que asigne en función de la naturaleza de las instituciones que se van a vincular con el agua las funciones que le corresponden. Por ejemplo, está claro que el Ministerio de Medio Ambiente está obligado a garantizar la integridad del ciclo del agua. O sea, el agua que va a entrar con la lluvia, la que va a condensarse sobre la vegetación, la que va a circular en la cuenca, y garantizar que además esa agua no se contamine, no se menoscabe, o sea, todos los elementos que tienen que ver con la conservación. Pero no es verdad que la función del Ministerio de Medio Ambiente es construir acueductos o garantizar la gestión de un sistema de presas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si cada institución, pero articuladas, asumen los roles que tienen, no hay por qué crear una nueva estructura, que es la tendencia a la que suele llegar el Estado Dominicano, crear nuevas estructuras, lo cual no solamente te encarece, te dificulta el proceso y te vuelve a la lucha de interés. Ahora, para nosotros lo más importante son varios elementos que se discuten en la ley. Primero, no puede haber absolutamente, ni de manera explícita, ni a través de los múltiples trucos que se han buscado, la privatización del agua. Por ejemplo, en el último proyecto de ley, te decían, no se está hablando de privatizar, pero ocurre que las concesiones para agua se podían dar en garantía. Y si a ti te dan una concesión y tú la puedes dar en garantía, y la garantía implica un compromiso de carácter monetario, tú estás convirtiendo el agua en un instrumento de pago, y eso es una ruta para la privatización. Así mismo es. En otra tú tenías, o sea, han habido múltiples formas. ¿Qué ha pasado en el Congreso? Tú ahorita hablabas de embajada y de... Mira, siempre que la ley de agua está a tiro de hit, aparece una asesoría externa, sea del Banco Mundial, sea del BID, sea de unos expertos israelíes que vienen, sea de quien sea, que termina juntándose y modificando para que de alguna manera aparezca la privatización. Parte del tranquilo. Por eso un objetivo central del movimiento social de República Dominicana es enfrentar la posibilidad de que se quiera privatizar el agua. Don Luis, otro tema importantísimo que está en el momento es las tierras raras. ¿Cuál es la realidad de tierras raras? Tenemos la cantidad que habló en su momento el presidente de la República de toneladas y si es viable para el país. Mira, yo no soy experto en tierras raras ni en minería. Pero aparentemente los números que se dieron son simplemente indicativos. Creo que es muy improbable que las cantidades de las que se ha hablado, y creo que las prospecciones, las investigaciones tendrán que llevarnos a la realidad. ¿Cuál es la preocupación del sector ambiental con las tierras raras? Mira, la primera es el nivel de seguridad con la que han hablado algunos funcionarios, de que eso no significa ningún problema. O sea, ¿explotarla? Sí, o sea... yo creo que si cualquier abordaje va a partir de los criterios que emitió el presidente en su discurso, ¿qué dijo? Él dijo, mira, nosotros tenemos que ver la viabilidad económica, la social, la ambiental, y si ninguna de estas se cubre, y además hacerlo en función del interés nacional. Pero ¿qué ocurre? Que cuando un funcionario me dice a mí, no, es que la explotación de tierras raras no demanda mucha agua. Digo, espérate. Depende, si tú lo que vas a mandar es el material bruto, pero si cualquier nivel de procesamiento, lo que te dicen por lo menos todas las fuentes es que sí que la demanda y que es altamente riesgoso. ¿Qué es lo otro? Que hemos encontrado tierra rara en una zona extremadamente frágil, donde no hay agua. La única agua superficial que tenemos es el río Mulito, que es insuficiente para las demandas de la zona. Y de hecho, en un sitio donde se ha hecho una apuesta importante en función del turismo, lo que te va a limitar la cantidad real de habitaciones que tú vas a tener ahí no es ninguna otra cosa, sino la disponibilidad objetiva, no es la que se dice o a la que se aspira, real de agua, que será el factor limitante de entrada. Pero ¿qué me preocupa? Me preocupa que en un programa en conjunto en el que estamos diciendo, no, pero nosotros vamos a explotar correctamente. ¿Quién fue ese? Un viceministro de Energía y Minas. Como tenemos el caso, por ejemplo, de Falcondo y el caso de Bar. Y cuando yo oí eso, dije, espérate, si ese es el modelo, aquí yo prefiero que no muevan una hojita. Y lo dijo al lado suyo, Claro, porque
¿qué es lo que ocurre? ¿Tú me vas a dar garantía como me la ha dado en el Pomier? Que todavía te dicen, no, por ahí se monitorea y se ha verificado que las explosiones no llegan a la cueva. Que entonces tienen equipo para que no llegue y está llegando. Pues entonces lo han estado permitiendo. Don Luis, a propósito y ya finalizando, volviendo a al primer tema que es el Pomier, ayer tuvimos aquí a uno de los ejecutivos del Pomier, Sí. y él nos decía que el material extraído es utilizado para las pinturas, el espejo, el mismo mantenimiento a la gallina, al huevo. Dice él que incluso está llegando el momento de escasearse la pintura en República Dominicana. ¿Cuál es la realidad en ese sentido? No, la realidad es que él tiene derecho a defender sus actividades, es legítimo, pero que este país tiene demasiada roca caliza. Le corresponde a ellos hacer la prospección para ir donde se van a ir ahora. No es real, pero yo te voy a decir lo siguiente. Yo prefiero que me escaseen algunos de los insumos y no el agua de San Cristóbal. Claro. Cada vez que disminuye la población, cada día salen de ahí millones de murciélagos a reforestar el país con más eficiencia que todos los anuncios de reforestación que hacen los gobiernos. Es un disparate. Si usted toma el inventario, lo que pasa es que los murciélagos no lo anotan de lo que ellos siembran o de los insectos y otros invertebrados, potencialmente plagas que consumen y que son fundamentales en la estabilidad ecológica. O sea, la cueva del Pomier tiene un enorme impacto económico y social sin ser alterada. Ahora, esta minería tiene alternativa. Lo que no hay alternativa es dónde poner los petroglifos o dónde debe circular el agua. O sea, las cuevas del Pomier, una vez se destruyan, se acabaron y punto. Toda minería termina. Y si ellos me dicen que no tiene fin es porque hay muchas reservas. Que vayan a buscar esas reservas. Esas cuevas tienen que preservarse. Y nosotros invitamos a los empresarios del Pomier a abrirse a la sociedad dominicana y entender que por encima del lucro válido, necesario, que ellos están buscando, hay que proteger el interés de la nación. ¿Sigue militarizado hasta cuándo eso, don Luis? ¿Se ha dicho? ¿Qué? La militarización del Pomier. Supuestamente persiste la militarización del Pomier. Nosotros hemos recibido algunas denuncias, pero tendríamos que comprobarla de que se han intentado acciones, pero yo no puedo afirmar. Lo que nosotros sí queremos decir es que el gobierno tiene que demostrar la voluntad política dando dos pasos que no ha dado todavía. El primero es establecer, o sea, generar una presión sobre las empresas que estaban allí para que cumplan todas sus obligaciones, además de las impositivas, además de entregar el 5% que establece la ley 6400 y que nunca lo han dado a la comunidad, a copiar los recursos para la restauración de la cueva. Eso es lo primero. Y lo segundo, derivar recursos para las estrategias de desarrollo alternativa de esas comunidades, que ese segundo elemento estuvo contenido en el discurso del presidente. Muy bien. Muchísimas gracias, don Luis. Muchísimas gracias. Don Luis Carvajal, ambientalista y experto en la materia medioambiental, estuvo con nosotros la mañana de hoy. Ustedes y nosotros nos vemos ya el lunes a partir de las 6 de la mañana. Bye, bye.